a morir el tejido para poder entrar, ¿sí? a estos estadios de relajación y de flujo de energía. Las emociones las traes medio alborotadas y también ya quieres salir corriendo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Pensamiento Vivo, donde le damos voz al conocimiento. Yo soy Fernando Sande y hoy tengo de invitada a Gabriela Baza Bilbaso. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme, Fernando. Y pues bueno, aquí Gracias, gracias a para ti. compartir. Gabriela, platícanos un poquito para las personas que te ven por primera vez, que de repente llegamos a gente muy interesante ahí. ¿Quién es Gabriela? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué te dedicas a eso? Bueno, me dedico, hago varias cosas, ¿sí? Relacionadas al mejoramiento del ser, digamos, Ujú, desde lo físico, desde lo emocional hasta lo mental, ¿sí? ujú, Hago prácticas que van relacionadas a encontrar un mejor estilo de vida, un mejor nivel de ser, ¿sí? ujú, Masoterapia clínica. ujú. Sí, tengo bastante experiencia en el área de la masoterapia clínica, sí, que es el masaje terapéutico, Ujú, no solamente como para tratar lesiones, sino también como preventivo, sí, y llevar al cuerpo a un estado de salud pues más profundo, sí. También me dedico a dar clases de Qigong o Qigong, se le conoce también, ¿sí? ujú, Es una práctica oriental china de origen muy antiguo, data de más de 3.000, 5.000 años, más o ujú, menos, ¿sí? ujú, Y también soy psicoterapeuta, ¿sí? De familiar, sistémica, ujú, individual, de pareja, ¿sí? ujú, Con ese enfoque y trato de, bueno, integrar todas mis prácticas ujú, eh, llevarlas en la intención que te digo, ¿sí? De un ujú. mejoramiento del ser en general, ¿sí? Ok. Ujú. ¿Cómo es que llegaste a esto, Gabriela, desde joven? ¿Te interesó? ¿Ya sabías tú que iba a ser esta parte humana dedicada a la sanación? No, para ¿O cómo? nada. De hecho, de mi carrera de licenciatura soy abogada, ¿sí? Ah, Soy ok. licenciada en leyes. Y bueno, por azares del destino, digo yo, cuando ya a uno le tocan Ujú, ciertos saberes, ujú, me invitaron a una clase, ¿sí? Yo me metí a un trabajo y ujú, eh, me invitaron a una clase en el ujú, trabajo de una práctica que yo no sabía ni siquiera pronunciar. ujú, Y bueno, yo fui, sí, nos invitaron a varios del trabajo, pero bueno, yo fui la única que ujú, accedió a ir y en la práctica me di cuenta de que era una práctica de Qigong y me di ujú, cuenta de que principalmente el Qigong es una práctica de respiración, ¿sí? ujú, ujú, Me di cuenta que mi respiración era muy acortada y muy superficial. ujú, Y en ese tiempo, pues bueno, tenía considerable nivel de estrés, ujú, tenía algo de ansiedad normal, estaba en la universidad y bueno, mi cuerpo yo creo que necesitaba a lo mejor más movimiento. ujú, El caso es que me di cuenta, sí fue muy confrontativo porque me di cuenta que mi respiración era superficial, como te ujú, decía, ujú, y era incómoda, ¿sí? Fue una práctica muy incómoda para mí. ujú, Te digo, confrontadora en el hecho de que yo no había dado cuenta de que me hacía falta aprender a respirar, ¿sí? Como que ujú, era algo que no formaba parte de mi, pues de mi mundo, ¿sí? ujú, De mis palabras, ¿sí? O sea, aprender a respirar no formaba contexto, ¿sí? ujú, Y ahí fue cuando empecé a darme cuenta, yo tendría 21 más o menos. ujú, Y entonces, bueno, de ahí, desde la primera clase, yo me enamoré del efecto que causó en mí la respiración. Yo dije, esto es algo importante y yo lo quiero para mi vida siempre, ujú, ¿sí? ujú. Fue así de poderoso. Ok. Me Entonces, de gustaría, ahí, sí, 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 ajá, dale, dale, dale. Adelante, sí, Gabriel. entonces de ahí, pues no lo dejé. O sea, no Ujú, eran las primeras clases, no eran para nada agradables, no ujú, lo eran. Es una práctica muy confrontadora en el ujú, sentido de que llevaba toda la atención hacia mí y ujú, hacia
pues mis dolores, mis incongruencias, mis debilidades. Me daba cuenta que ciertas partes de mi cuerpo estaban un tanto débiles. También el ruido que traía en mi cabeza, en mi mente, ¿sí? Y bueno, es como de sopetón me confrontó con eso y aunque no fue agradable, yo decía, bueno, en algún momento lo va a hacer, ¿no? Yo Sí. veía al maestro que lo disfrutaba tanto y se veía tan pacífico, ¿no? Ajá. Entonces, que bueno, decidí seguirle por ahí. ¿Cómo es una práctica de estas para las personas que no ubican todavía qué es? ¿Cómo es una práctica así normal de Qigong? Pues mira, es muy relacionado, igual y ahorita me paro y hago unos movimientos, Ujú. sí, para que tengan mayor relación, pero es muy, lo más conocido para la gente es el Tai Chi, ¿sí? Sí. Estos movimientos que son lentos, ¿sí? Ujú. Que son a lo mejor, sí, de cierta atención hacia un foco, hacia un punto, y luego de ahí se va llevando la atención a otras áreas del cuerpo, de la respiración. Sí, pero esta en particular Ujú. está bien si les doy una Sí, sí, muestra. sí, sí. Gracias. Vamos con los pies juntos, ¿sí? Ujú. En la tierra. Y de ahí voy a tratar de alinear todas mis articulaciones desde los deditos de los pies, Ujú. tobillos, rodillas, cadera, hombros y cabeza, ¿sí? En una línea lo más conectada, los pies a la tierra y la cabeza al cielo, ¿sí? Ujú. De aquí mis manos van a estar a mi costado, Ujú. hago unas respiraciones para llamar mi atención hacia mí, ¿sí? De donde quiera que esté, de todas las cosas que anda visitando mi mente, la llevo hacia mí, que yo creo que esa es la parte más difícil, Sí. ¿sí? Voy a abrir, lado izquierdo se abre, las palmas y una muy clásico y muy sencillo es simplemente levantar Ujú. las manos Ujú. a la altura de los hombros, Ujú. le llamamos hundirse y expandirse o levantar el agua también, ¿sí? Tienen nombres muy poéticos. Ujú. Y así de lento o más, Ujú. ¿sí? Entonces la respiración va a seguir al movimiento, no importa que ahorita tu respiración tengas que hacer aquí una o dos inhalaciones, la idea es inhalar, exhalar. Pero a lo mejor, que fue lo que me pasó a mí, es que al inhalar aquí yo ya se me había acabado la capacidad de seguir inhalando, ¿sí? Ujú. Porque mis pulmones estaban un tanto resistentes, ¿sí? No estaban tan flexibles. Entonces puedes inhalar, exhalar en cualquier momento. Pero la idea es que vayas siguiendo el movimiento y el movimiento hacerlo lo más lento posible, Ujú. ¿sí? Y ya de aquí, bueno, se hacen muchas combinaciones. Hay una cantidad de movimientos, Ujú. ¿sí? Y la idea es llevar la atención a tu respiración y al movimiento, concentrarte ahí en eso. En todo momento. Mm. Ujú. ¿Cuánto es una práctica? Es más o menos, es un tiempo, hay una rutina. Pues mira, ahora sí que depende de lo que quieras, el bienestar que quieras lograr. Ujú. Am, la cuestión está en que dependiendo de la condición de tu cuerpo, Ujú. dependiendo de la condición de tu mente, qué tan ruidosa la sientas, ¿sí? Ujú. Qué tanto ruido esté en tu cabeza, Ujú. es la capacidad que vas a tener de hacer fluir la energía. Entonces, bueno, vamos a partir que es una práctica que es física, Ujú. ¿sí? Es emocional e intelectual. Se dice que en esta práctica tenemos, la base es de origen taoísta y budista también, Ujú. y se dice que tenemos tres cerebros, ¿sí? Ujú. Entonces, a través de esta práctica, tratamos de integrarlos. Entonces, puede ser que al principio
le batallemos un poquito a lo mejor con el cuerpo, como se ve fácil a lo mejor mantener el cuerpo estático, pero luego la ansiedad no te permite estar tan en paz, ¿sí? Entonces, de repente, o las emociones las traes medio alborotadas y también ya quieres salir corriendo, ¿no? Que es lo más común. O la mente con pensamientos de que estás en todo, pero menos haciendo el movimiento. Si tú tienes una práctica regular, ¿sí? Tu cuerpo va a ser más flexible, ¿sí? Se va a poder conectar más rápido. A lo mejor no necesitas hacer tanto tiempo, con unos cuantos minutos que hagas, puede ser suficiente. ¿Para qué? Para alinear estos tres cerebros. Pero En yo le este daría caso, un tiempo es lo que el físico, emocional y mental, o sea, son... emocional y mental. Ajá, Ok, ajá. sí. Y la idea Entonces, es yo sí que le fluya. daría, ajá, o sea, yo sí le daría, por ejemplo, en lo que me calmo mi mente, mis emociones, se alinea mi cuerpo y los tres empiezan a comunicarse y a integrarse, sí le doy, por ejemplo, una media hora, ¿no? O sea, mínimo, diría yo. Ya si tomamos una hora, pues, uy, la práctica se vuelve más deleitable y puedo accesar a otros niveles de mente, a calmar mis emociones, ¿sí? A meterlas en mayor armonía. Y bueno, definitivamente también en la parte física se siente que algo fluye, ¿sí? Y aquí la Entonces, clave es la respiración. ¿Cómo es una mala respiración y cómo es una buena respiración? bueno, una mala respiración se diría una nula respiración. Una simplemente que pensamos que respiramos, pero en realidad cuando estamos demasiado en la mente, quiere decir que no estamos conectando con la respiración, ¿sí? Hay un predominio de este centro sobre los otros dos. La intención de esta práctica es precisamente equilibrar el uso de estos tres centros, ¿sí? Que no haya mayor uso en uno que en otro, ¿sí? Y una buena respiración podría ser en la cual integro estos tres centros, ¿sí? O Y sea, en entonces hay términos... una comunicación entre ellos y hay un flujo, ¿sí? Entonces, al principio, eso no necesitamos hacer muchos movimientos, em, pero sí digamos, tomar como ciertos tips, ciertos parámetros que tienen que estar presentes en la práctica, ¿sí? Y yo diría que para eso es muy importante aprender a pararse correctamente, ¿sí? Esto a lo mejor lleva un tanto de tiempo. ¿Y cómo sabemos que ya estamos en una postura adecuada o correcta? Es porque no nos cansamos, Sí. ¿sí? Es Sí, que porque no nos... eso te iba a comentar, que de repente uno ve personas que están parados todo el día, ¿no? Me vino a la mente incluso los guardias estos que están ahí, así, o sea, bien Ajá. rectos y bien o incluso cuando estás sentado, ¿no? Según tú te sientas cómodo, así como que estás así, pero al rato estás en unos minutos, pero sí, más que cansado, ¿no? Y te salen los dolores. Sí, sí, sí. Entonces, la Y bueno, postura es la importante. postura, pero no solamente es una postura erecta, sino es una postura flexible, ¿sí? Que al mismo tiempo se reajusta a sí misma en todo momento, que está alineada y que está en constante flujo, ¿sí? Que permite que este flujo de respiración se dé. Entonces, cuando yo estoy parada, no solamente estoy parada, sino algo en mí está circulando, ¿sí? La energía, es un trabajo de energía. No solamente el movimiento es externo, sino es un movimiento interno también. Entonces, bueno, ¿cuándo? Pues cuando siento que ya me paré y entonces a este flujo y entonces en lugar de perder energía y cansarme, me siento cada vez que voy cosechando y que voy almacenando más energía, ¿sí? Me siento más cargada, con más energía y más flexible. Claro que hay ejercicios, primero articulares, que preparan el cuerpo para poder hacer esta práctica meditativa que ahorita les compartí, ¿sí? Que es muy sencilla, pero que para llegar a esa práctica, bueno, sí preparamos un poco la
tierra para luego sembrar las semillas, ¿no? De que vienen con este tipo de posturas y movimientos para poder entrar, ¿sí? A estos estadios de relajación y de flujo de energía. No sé si ahí vamos. Que en realidad, pues chi, o la palabra ki es energía, ¿no? Como tal, Así ¿no? es. Y lo que buscan, tengo entendido, es pues poder conectar, cuando tú mencionas conectarme con el universo o la tierra, pues es tratar de, como si me enchufara, ¿no? Ahí al... Exactamente, exactamente. Esa es la palabra que yo siempre uso. Exacto. Justamente esa, la palabra, si lo concebimos así, Ujú, la postura sería el enchufe, ¿sí? Es enchufarnos ¿sí? sí. Al conector de la luz y poder Ujú, recargarnos de energía, ¿sí? ujú, Entonces, bueno, es ir encontrando esa postura ujú, que es la adecuada, en la cual es todo mi cuerpo y mis articulaciones flexibles, pero alineadas, para que entonces empiece a circular la energía de una forma fluida, ¿sí? ujú. Sencilla, Porque fácil. a fin de cuentas estamos como una, pues está circulando oxígeno, está circulando sangre, y pues lo clásico de que mejor te sientas encima o chueco y se te empieza a adormecer, ¿no? Como ciertas partes, como si pellizcaras una manguera Exactamente. y no está fluyendo Estás ahí, ¿no? usando todas las metáforas que yo uso en la clase. Sí, sí, pues. Exactamente, eso pasa. Ajá. Cuando hay exactamente, un doblamiento, una resistencia, un trauma, Ujú, una falta de circulación ahí, si no circula la sangre, no fluye tampoco los nutrientes y el tejido se empieza a desgastar, a morir en algunos casos, ujú, empiezan los dolores, ujú, entonces ya no entra, ¿sí? ujú, La respiración, el flujo de energía, ¿no? Ya no se da, al ujú, contrario. En la medicina tradicional china se dice que esa es la base de la medicina, ¿sí? De la salud, que la energía fluya libremente por todos nuestros canales, ¿sí? ujú, ujú, Y que precisamente la enfermedad consta de áreas en las cuales la energía está estancada o está totalmente eh, fuera de su cauce, ¿sí? ujú, ujú, Desbordada le llaman, sí. Sí, como desbordada. cuando se acumula agua estancada, pues se empieza a echar a perder ahí, ¿no? A fin de cuentas no estás Exactamente. diseñado con toda una maravilla y de repente la pellizcas, la tensiona, que yo creo que hoy por hoy, no sé cuál sea tu experiencia en tus clases, pero yo creo que hasta ha cambiado el tipo de bloqueos o de tensión que teníamos hace 5 años, hace 10 al que tenemos ahora. Tú me compartes ahorita, Gabriela, que al principio pues era muy mental y el estrés y ni cuenta te das que respiras. A mí me pasa que de repente estoy dando una plática, una conferencia y de repente como que siento que, porque estoy, ¿qué tengo que decir? ¿Qué digo? Voy hilando las palabras y generas una tensión y se te olvida respirar. Así es. Ah, Esa es la cuestión, ese es el impedimento principal que tenemos para aprender a respirar, que se nos olvida, lo damos por hecho, lo damos por sentado, se nos olvida. Y hay un proceso que se da a través de identificarnos demasiado con la mente o con las emociones, ¿sí? En determinado momento, que la respiración no se da, ¿no? O sea, nos vamos con la mente, nos identificamos con estos procesos y nos olvidamos de respirar. Esa es la primer, digamos, barrera, ¿no? Para que estos procesos de circulación de energía se den. Entonces, una respiración correcta tendría que, o sea, tener un rango de aspiración y de exhalación. O sea, Que una respiración correcta, sí, estoy tratando de entender de que, por ejemplo, de repente sí, como dices, estoy hablando y no respiras, estás hable y hable, o estoy trabajando y no estoy respirando. O sea,
estoy como en pausa y después respiro poquito como para sobrevivir y seguir chambeando, Exacto, exacto. pero no estoy siendo consciente de que estoy respirando. Entonces, ¿deberíamos de repente de hacer exhalaciones muy, muy profundas o es simplemente llegar más aire? O sea, ¿qué sería ahora una buena respiración? En el día a día ya, en lo práctico. Una respiración es aquella que siempre está presente, Okey. ¿sí? No es tanto que sean demasiado largas Ujú, o prolongadas, ujú, que siempre esté presente, pero sí se puede decir que hay una expansión ujú, de los pulmones en la cual yo alcanzo a, pues sí, a absorber, ¿sí? ujú, Que el oxígeno, por lo menos cierta cantidad básica, para que todos mis procesos fisiológicos se alcancen a dar de una manera, eh, pues, óptima, ¿sí? ujú, Entonces, ahí es donde se va viendo, ¿sí? Todos mis procesos, ¿sí? Que dormir, por ejemplo. ujú. ¿Cuál es la, no sé, a lo mejor no te quiero meter en conflictos, pero ¿cuál es la forma correcta de dormir? O sea, me refiero boca arriba es mejor, de ladito, porque hay personas que duermen boca abajo, ¿no? Y hay personas que duermen de ladito, y hay unas que duermen, antes duermen. Sí, ¿no? En la cual, bien sencilla, en la cual te levantas con un montón de energía, descansado, pleno, Ujú, inclusive a veces ni siquiera necesitas dormir tantas horas, pero las horas que duermes te alcanzaste a recuperar perfecto y al día siguiente andas pilas, andas con ujú, todo. ujú, A veces dices, ay, es que no dormí bien, ¿no? ujú, A lo mejor pudiste dormir muchas horas, pero superficial, como que sentiste que no llegaste a esos niveles profundos de descanso, de reparación, ¿sí? Es ujú, cuando nuestro sistema nervioso parasimpático ujú, nos resetea, ¿sí? O ujú, sea, es cuando los órganos se limpian, ujú, ¿sí? Y producen la energía que vamos a necesitar para el día siguiente. ujú, Pero si nosotros estamos en déficit todo el tiempo, ujú, entonces, sí, sí, es como si siempre le debiéramos algo al cuerpo. Entonces, ujú, llega un cansancio, ¿sí? Llegan otros procesos de mala digestión, por ejemplo, llega procesos este, de estreñimiento, llegan procesos de tensiones, dolores musculares, ujú, eh, rangos de movimientos articular acortados, ¿sí? Etcétera, etcétera, ujú. ¿sí? O sea, nuestro funcionamiento empieza a menguar, ¿sí? Por Podemos decirte decir que así, todos ¿no? esos conductos que no está llegando la respiración por la circulación, Exacto, a fin de cuentas, no es que no esté yo sano, sino que simplemente no estoy funcionando bien. exacto. Ajá. Sí, ¿Cómo lo ves tú en la, porque la mesoterapia, ahorita me corriges y explícanos qué es, pero es también tienen que ver ciertos puntos, ¿no? Del cuerpo. la intención es exactamente la misma, nada más que aquí, bueno, yo te ayudo a que lo logres, ¿no? Pero o sea, ahora sí que un trabajo que nadie nos va a salvar, ¿no? Hay algo que esto lo tenemos que hacer por nosotros mismos, ¿no? Nadie puede respirar por nosotros, Ujú, ujú, ¿no? Y bueno, yo te puedo tratar aquí 1 hora y media más o menos, ¿sí? De trabajo corporal, yo puedo ayudarte a que este, respires más profundamente, ¿no? Durante la terapia te voy asistiendo, te voy acompañando, tú eres el que tienes que respirar, pero aparte es 1 hora y media, ¿sí? Todavía restan, ¿cuántas horas más? 22 horas y media más. sí. Entonces, ¿qué pasa si en esas 22 horas y media más tú, ni por aquí tú te identificaste con todo, pero de respirar ni te acordaste? No. Entonces, sí hay una diferencia cuando lo vamos haciendo parte de nuestro día, Ujú, ujú, cuando hacemos la respiración parte de nuestra actividad, así sea lavar trastes, ¿no? ujú, Eso es lo que yo digo que es lo más cotidiano que existe, ¿no? ujú, Así sea lavar trastes, así sea lavar el carro, así sea leer, ¿no? Que hace una gran diferencia.
Ujú, en la capacidad de presencia que nosotros podemos llegar a tener en aquello que estamos haciendo. ok, ujú. ¿Cómo es una sesión de mesoterapia? ¿Qué es la mesoterapia también para la gente que lo está escuchando por primera vez? Bueno, es masoterapia. Masoterapia, perdón. Masoterapia, masoterapia. Mesoterapia se hace con agujas, Ah, inyectas ciertos ok. líquidos en ciertas áreas, Por ¿sí? eso estaba confundido. Ok. Ajá, sí existe también, pero lo Ah, que yo me dedico es masoterapia clínica. ok. Bueno, yo le llamo que es alineación y balanceo. Y así Ok. como llevamos el carro a alinear, ya sabes, para el balanceo, para que no estén las llantas por un lado y luego, ¿no? Sí. Nos vayamos, equivocados en el camino, ¿no? Ujú, ujú, Igual pasa con el cuerpo, ¿sí? ujú, A través del uso del movimiento, de la falta de movimiento, del ujú, uso que tenemos de él, como dices tú, de estas posturas ujú, que son bien cómodas, pero muy desalineadas. ujú, em, los tendones y los ligamentos van malformándose, ¿sí? ujú, Y el tejido conectivo es aquel que va a dar la direccional de las articulaciones, ¿sí? De los ujú, huesos, van a guiar ujú, los huesos. ok, Músculos, tendones, ligamentos van a alinear o desalinear los huesos. ok, ok, Eh, entonces, yo trabajo con el tejido conectivo, ¿sí? Hay está tejido que se llama fascia, que la fascia ujú, es este tejido que cubre los músculos, los ligamentos y los tendones y los mantiene, digamos, en su lugar, alineados, ¿sí? Cada uno en su lugar para que no estén apelmazados, para que puedan respirar, para que todos estos procesos del cuerpo se puedan dar más efectivamente, ¿sí? ujú, Más eficientemente ujú. y que tengas, pues esto, buena circulación de tu sangre, ¿sí? Buena circulación de tu energía. O Que sea le llegue, que está el hueso, luego ajá, está el músculo, y luego hay articulación y tendones, y hay una capita, es lo que estoy entendiendo, ahí como una mallita, como una funda ándale, que exactamente, mantiene todo en su lugar. exacto, ajá, Ok, exacto, ok. porque si no, se desbordarían, imagínate los músculos, Sí, 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 sí. fuera de su lugar. Y entonces, esto le da estructura al cuerpo. No, ok. Eh, Y en pero todos lados tenemos, en todos lados que hay entonces, músculos, digamos que aquí, tu es un cuello, todos lados. es el tejido de los tejidos, pues más prominentes del cuerpo, ¿sí? Ok. La fascia. Muy importante porque conecta el Ujú, cuerpo ujú, a través del cuerpo, del sistema nervioso, ujú, da movimiento. ujú. Entonces, todos los procesos del cuerpo tienen que ver cómo está nuestra fascia, Ok. ¿sí? Es algo bien importante, pero bueno, en Ujú, general no tenemos esa educación de cuidarla, de ujú, mantenerla, de darle su tratamiento, ujú, ujú. eh, etcétera, de darle los alimentos adecuados. Ok. Está hecho de 70 a 80% de agua, ¿sí? O sea, es primordialmente líquida, entonces la hidratación es muy, muy importante. Ok. Ok. Y bueno, al trabajar sobre la fascia, sobre ese tejido Ujú, conectivo, ujú, es que podemos acceder al ir alineando el cuerpo, ¿sí? Entonces todo va junto con pegado, ¿sí? Porque la capacidad de cómo esté alineado mi cuerpo también va a ser la capacidad que yo tengo de respirar, ujú, ¿sí? En un cuerpo contracturado, en un cuerpo rígido, ¿sí? ujú, En unas articulaciones que tienen un rango de movimiento muy acortado, ujú, no hay flujo. ¿Sí? Entonces quiere decir que también la sangre no llega a ciertos tejidos, no llega a ciertas áreas. ujú, Entonces es más difícil, ¿sí? Que tú acceses a estadios, por ejemplo, de paz mental, ¿sí? ujú, O de tranquilidad de tus emociones. ujú, O sea, todo tiene, o de digestión, por ujú, ejemplo, ¿no? O sea, dependiendo nuestra individualidad, va a ser cómo nos va a influenciar digamos, el estadio de ujú, estos ujú. tejidos, ¿sí? Entonces, en En- una sesión de masoterapia, de esta alineación y balanceo que mencionas, pues ¿qué es lo primero que identificas? Desalineamientos, de repente
inflamaciones? ¿Cómo se ve una fascia mal llevada, digamos, ¿no? El nombre más correcto, más propio de Sí, la sí, sí. práctica se llama integración estructural, ¿sí? Ok. Integración estructural, o sea, integración de las diferentes estructuras del cuerpo. Ok. Em, sí, exactamente, alineando. ¿Y dónde me voy a dar cuenta Ujú. eh, que ¿Qué haya, hace falta? que hace falta alinear? Bueno, este, recorro todas las articulaciones del cuerpo, Ujú. em, palpo los tejidos y donde haya dureza, mm, ahí es donde hago un poco más de presión. Esta práctica es muy relacionada con el shiatsu, ¿sí? De la medicina tradicional china, que básicamente la práctica es presionar y soltar en ciertas áreas, ¿no? Hacer presión, acupresión en ciertas áreas donde hay tensión. Si No. el cuerpo no debería de estar duro, no debería de estar tenso, no debería de Ujú. estar contracturado, ¿sí? Porque es cuando la sangre deja de fluir por ahí. Ujú. Es una premisa de la medicina tradicional china sería donde la sangre va, va la energía Ujú. y viceversa. Donde no hay flujo de sangre, Ujú. es como tú mencionaste, el agua se estanca y entonces se empieza a morir el tejido. Y ahí es cuando nos empezamos a enfermar. Ujú. Puede empezar con algo muy sencillo como, ay, a lo mejor una contractura, o puede empezar con un golpe, o puede empezar con Ujú. ciertas afectaciones y después hacerse más profundo si no se trata, ¿no? Ujú. O sea, por ejemplo, tenemos ciertos accidentes Ujú. que no tratamos y Ujú. que después del tiempo se contracturó y entonces pues ya se quedó así y entonces esto así pues ya se me reflejó en la cadera y luego después me empieza a pellizcar el nervio ciático y de aquí me baja, ¿sí? Por la pierna y entonces ya tengo no un dolor, sino tengo tres. Sí. Entonces, bueno, a través de la masoterapia es que yo alineo, voy ajustando, Ujú. ¿sí? Y voy soltando a través de ejercicios, a través de uso mucho ventosas, Ujú. en ocasiones acupuntura, para que si se suelta de un lado, bueno, del otro lado puede respirar y soltarse también, ¿sí? ¿Cuál es la función de la ventosa en sí? Porque sí he visto que hay de diferentes tipos, ¿no? Desde las de vidrio y ahorita hay unas de Ah, plástico y jalan y... bueno, básicamente sería llevar sangre a los tejidos, Ok. ¿sí? Porque si llega la sangre, quiere decir que Ujú. ahí ya se reactivó el flujo. De acuerdo. Ajá. Entonces, donde va la sangre, quiere decir que ya empezó a haber vida otra vez. Sí. Cuando se nos acaba la sangre en un cuerpo, Ujú. pues está peligroso, ¿no? Sí, me imagino es como cuando te vas de vacaciones, tienes un espacio que no estás regando con agua, o tal cual, o sea, se empieza a secar y a ser duro y a morir, ¿no? Así es, exactamente. Ok. Ajá. Entonces es muy importante el movimiento, es Ujú. muy importante observar nuestros rangos de movimiento, ¿sí? O Ujú. sea, hasta dónde, ajá, Que el podamos otro, hacer. ajá, el rango de movimiento más amplio, ¿sí? Si hay algún movimiento que yo no pueda hacer, quiere decir que alguno de los tejidos, algunos ligamentos o tendones Ujú. están contraídos, que es lo Ujú. que está pasando ahí. Ujú. Entonces ahí es donde entra la práctica del Qigong, que la Ujú. práctica del Qigong lo que hace es como un escaneo, un mapa de Ujú. todas las articulaciones, hasta de los dedos, ¿eh? Hasta la Ujú. de los más chicos, Ujú. Ujú. para ver dónde se está limitando nuestra capacidad de nuestro rango de movimiento. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? No dejamos que ningún área, ¿sí? Deje de haber el correcto funcionamiento, el correcto, digamos, rango Ujú. normal de movimiento, pero aparte un poquito más, lo llevamos un poquito más, ¿sí? Ujú. Un poquito más, siempre un poco más, para que no solamente mantenerlas en buen estado, sino aparte para fortalecerlas. Ujú. Y entonces ahí se va accesando a otros estadios pues de salud, vaya. Ujú. ¿Sí? Sí, que por eso las personas cuando empiezan a hacer actividades como estas del tai chi o la yoga,
que están buscando flexibilidad, respiración, concentración, pues empiezan a sentir bien por el solo hecho Así, de hacer el ejercicio, ¿no? así es, Ok, así es. ok. Porque aparte, bueno, como te decía, todo está integrado en este cuerpo, ¿sí? Ujú, Está integrado, trabajamos sobre el cuerpo, pero el cuerpo va a influir sobre nuestra respiración y nuestra respiración va a influir sobre nuestra calidad de pensamientos y ujú, la calidad de nuestras emociones. ujú, Entonces es cuando empezamos a encontrar estos ujú, mayor balance, ¿sí? ujú, Mayor equilibrio ujú, entre el hacer, el sentir y el pensar, ¿sí? El ujú, hacer, el sentir y el pensar. Tenemos ujú, tres cerebros, no solamente tenemos uno, no solamente existimos aquí, ujú, existimos también aquí y existimos en el cuerpo. ujú. Ay, Entonces depende del alimento que le demos, ujú, va a ser la calidad de pensamientos que vamos a tener o la calidad de emociones que vamos a tener y qué tan ujú, congruente es la calidad también de nuestro movimiento. sí. Por ahí va la práctica, es muy amplia, es muy profunda, ¿sí? Ujú. Sí, y me hiciste recordar cuando uno termina de llorar después o de reírse, al final lo que hace es, ¿no? O sea, ya terminé de echar todo mi llanto y todo, y, o sea, el mismo cuerpo te dices, respira, respira, ¿no? O te estás riendo y, o sea, y es tomar bocanadas, ¿no? Como recuperar esa energía. Sí, te quedas tranquilito, ¿no? Ya Ajá. liberaste a través del llanto, de la risa, como dices, como mencionas, ya liberaste cierta energía Ujú, estancada o ujú, nociva o ujú. tóxica que estaba ahí, o le llamamos residual, Ok. que va almacenando en el cuerpo, Ujú, ya la liberaste y entonces ya como puedes hasta respirar mejor, ujú, ¿sí? ujú, No sé si lo has observado, pero entonces ya tu calidad de respiración es como, ya te quedas más tranquilo, te quedas más en paz, ujú, hiciste una gran descarga, ujú, bueno, y hay que volver a llenar el tanquecito, ujú. ¿sí? Energía. Mencionabas, Gabriela, de también los nutrientes que le llevo a esta fascia, ¿no? Sí. Ahí, ¿cuál sería la recomendación? Mira, yo creo que el principal Ujú, es el aire que respiras y el movimiento. O sea, ujú, sí, ahora están muy de moda muchos suplementos que yo los tomo, me ujú, encantan. Magnesio es uno de ellos, hay que tomarlo. Sí, ujú, vitamina C hay que tomarlos, vitamina B, ujú, em, sueros, ¿sí? ujú. La hidratación que mencionabas, pues si es Hidratación, agua y yo exacto. estoy deshidratado, que a veces muchas de las bebidas que tomamos no necesariamente, a que parecieran agua, nos hidratan, ¿no? Ajá, exactamente, sí. Pero lo que es más importante, así de lo que no Ujú, puedes prescindir, es del ujú, movimiento y de la ujú, respiración. Del movimiento y la respiración. Por esto estas prácticas milenarias, como es el yoga, como es el qigong, el tai chi, ujú. bueno, el tai chi no es milenario, pero es más reciente, pero pues también ya lleva sus varios cientos Sí, de pero años. los principios, pues si los ves, pues son Los los mismos, principios son ¿no? los mismos, ¿sí? Ujú, ¿De qué? De mantener el flujo, ¿sí? ujú, Continuo y integrar la respiración. Entonces yo diría que si ujú, le vas a dar nutrientes a tu cuerpo, que sean esos, ¿sí? Que sea movimiento, que sea respiración, y de ahí se va a ir restableciendo ujú, eh, pues el cuerpo en general, ¿sí? En ujú, general. ujú, Ya claro que si tú te hidratas, claro que si comes cosas vivas, digo yo, ¿no? Frutas, verduras. ujú, eh, Independientemente si eres vegetariano, carnívoro, no importa, pero que estas sustancias no falten. ujú, Entonces, bueno, claro, ujú, lo vas a percibir en tu salud, ¿sí? En ujú, todos los procesos de tu cuerpo, ujú, ¿sí? Digestivo, pero también en tu sueño, pero también en tu pensar, ujú. ¿sí? En Sí, todos estos procesos que, pues, que se generan, ¿no? En un cuerpo humano ¿no? vivo. Entonces, como recomendaciones así que le podemos dar a la gente que nos ve, eh, por ejemplo, si trabaja en una oficina todo el tiempo sentado, pues sería hacer pausas ahora sí como los gatos, ¿no? Párate y estírate. Exacto. Así es. Sí, bueno, yo les compartiría, les invitaría a Ujú,
Se pueden encontrar muchos videos de esto en YouTube. Ujú. Hay una práctica que se llama los 8 brocados, que es de Ok, Qigong, es de la más antigua. Son 8 ejercicios, le llaman 8 tesoros o 8 joyas, ok. fíjate el nombre, ¿eh? Eh, Porque son altamente valiosos y son todas las formas en las cuales la columna vertebral se puede mover. ándale. Entonces, súper sencillos, súper, Ujú, súper sencillos y los terminas en 10 minutos, ¿no? ujú, Y entonces te ayudan a qué? A mantener, darle mantenimiento, ¿sí? A ujú, tu columna y a todas las articulaciones del cuerpo. O sea, no solamente son las formas de la articulación de la columna, sino todas tus articulaciones se mueven en estos 8 ejercicios. ¿Sí? ok. Y están O, concentrados en la columna, o sea, son movimientos como, ajá, que tienen que ver, sí, ¿no? ajá, por ejemplo, exactamente, uno es para acá, pues todas las formas en las cuales hacia atrás, hacia enfrente, Ok, este, la cadera, las rodillas, o sea, movemos todas las articulaciones del cuerpo en 8 movimientos. Súper ¿no? sencillo. Pueden hacer algo básico de yoga, pero bueno, ya ahí a lo mejor necesitarías tu tapetito, ¿no? Yo digo porque Ujú, esto los puedes practicar inclusive en tu espacio, por más pequeño que sea, sí, parados, ¿no? ok. Y sí, o sea, no dejar muchas horas sin movimiento, o sea, en una misma postura, sí, el cuerpo Ujú, se cansa. ujú, ¿Sí? Y impide mucho flujo. ujú, Entonces, sí, eso es, acuérdate del flujo, eso sería como palabra clave, ¿sí? Que siempre haya flujo. ujú, ujú, Inclusive puedes estar sentado, pero si estás sentado de una forma ergonómica en la cual ujú, te distribuya el peso de la ujú, gravedad ujú, en todo tu cuerpo, va a haber menos cansancio, va a haber menos tensión, menos desgaste, ujú, ¿sí? ujú, Eso es lo que hay que procurar, que haya menos eh, enfoque del peso de la fuerza de la gravedad en una sola área, que no, es las lumbares, ¿sí? Que es el sí, centro de nuestro cuerpo. sí, Por eso son más grandes los ujú, cuerpos vertebrales, ¿sí? De las lumbares, ¿sí? La ujú, espalda baja. Y por eso también la mayoría de las personas, un gran porcentaje de personas, donde reside su dolor y su cansancio es precisamente en esa parte del cuerpo. ujú, Entonces es muy importante darle un estiramiento, darle un descanso, ¿sí? Para que pueda haber ahí el tan perseguido y anhelado flujo. ujú, ¿Sí? ujú, que no se pellizque Todo ahí. esto tiene que ver Ujú, con la capacidad que podemos llegar a tener de respiración, ¿sí? ujú, ¿Qué tan fluidos están todos los tejidos de nuestro cuerpo? Y ujú, entre ujú, más fluidos estén, entre más relajados estén, entre mayor sea la circulación de nuestra sangre, mayor va a ser la capacidad que tenemos de conectar con nuestra respiración. O sea, nuestra respiración va a ir a todas las células de nuestro cuerpo y va a alimentar todos los órganos, todos los sistemas, todos los tejidos. ujú, ¿Sí? Entonces, no es lo mismo que yo respire aquí en corto, una respiración que le llaman profunda, aquí nada más usando esta área, que creo que ujú, es la única que se ve influenciada al respirar, ¿sí? ujú, Que yo respire con todo mi cuerpo, ujú, ¿sí? Puedo respirar con todo mi cuerpo, llevar el proceso de respiración a cada célula de mi cuerpo y entonces es donde te digo que, bueno, vamos encontrando áreas de nosotros muy interesantes que pues no conocíamos, ¿sí? y hacer consciente, ¿no? Hay una técnica que le llaman esta de escaneo, de escanear tu cuerpo, ¿no? De ir viendo dónde, y de repente te das cuenta que andas así, como, Exacto. ay, ay, no me había dado cuenta que traigo, ¿y para qué andas así? Pues, ¿estás cargando qué o no? Pero de repente ya nos normalizamos ciertas posturas de tensión, y eso está ahí pellizcando, No, ¿no? si lo vemos en términos psicológicos, sí, es lo que determina también nuestra caracterología o nuestro tipo de personalidad, ¿sí? A ver, ¿cómo es eso? Bueno, según nuestras tensiones, bueno, Ah, ok. viene mucho por eh, el área de psicoterapia corporal, Ah, ok. pero determina que según dónde están nuestras tensiones Ujú, musculares, ujú, va a ser muy
relacionado con con dónde está nuestra neurosis, ¿sí? Ok. Nuestro tipo de personalidad, cómo somos, Ujú, ujú, ¿sí? Si dominan a lo mejor más el miedo o ujú, la histeria o la ira o la depresión, ¿sí? ujú, O sea, y es a lo mejor muy obvio, ¿no? Si yo hago este tipo de respiración, o sea, este tipo de postura, ujú, sí, yo echo mis hombros y me recargo, me ujú. suelto más bien aquí, ¿no? Hacia enfrente, así como encorvadito. Yo veo el mundo y veo la realidad a través de esta postura, ¿sí? Ujú, ujú, Sí, imagínate ver la vida desde aquí, ujú. ¿no? Todo el peso que se va a empezar a generar en mi espalda, o Sí, que ya precisamente porque se generó es que yo me vencí, ¿sí? ok, Por darte un ejemplo. sí. ¿Sí? Entonces estoy ahí siendo o sea, como es, ¿qué vendría a ser? ¿Es tipología según emoción o carácter o personalidad, como decías? Por ejemplo, esta. Es Ajá, como me siento derrotado, me siento vencido, me siento indefenso. ¿Va por ahí? sí, va por ahí, totalmente va por ahí. Mm, Ajá. Y puede ser generado de aquí para ujú, acá o de ujú, acá del cuerpo para acá, ujú. ¿sí? O Ok. sea, puede ser generado a través a lo mejor de un accidente, ¿sí? Ujú, Y esta forma de protegerme, a lo mejor, ¿sí? De cuidar mi cuerpo, ujú, ¿sí? De recibir otro impacto, me determina también mi ujú. forma mi conducta, ¿sí? Mi Sí. forma de relacionarme con el mundo. Ah, ok. ¿Sí? Está O interesante. puede ser a causa de cómo crecí en mi sistema familiar o Ujú, cómo percibo yo el ambiente afuera, que lo percibo hostil, ujú, estresante, etcétera, etcétera, que también lo llevo a mi cuerpo y ujú. entonces, eh, Entonces, básicamente podemos ir concluyendo que el practicar las posturas, la respiración, el ser consciente de tus rangos, estiramiento y todo eso me va a regresar al equilibrio donde debo de estar. Entonces, al mismo tiempo estoy trabajando hasta cosas, como bien dices, del sistema, de la niñez, de traumas que somaticé en el cuerpo del exacto, cuerpo. así es, y que en algún momento te llevaron a cierta postura, que a Mm, lo mejor no es la más balanceada y la más, ¿sí? ujú, 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 Alineada, que tú buscas, a lo mejor si tu intención es sentirte sano, ujú, pleno, ujú, eh, pues conectado, ujú. Equilibrado. pues Sí, me entonces, veo eso como los que andan caminando así, ¿no? Bueno, pues, o- eso, pero- ese es otro, digamos que otro polo, ¿no? Ok, A lo ok. mejor también cuando creamos esta caparazón, a lo mejor de Ujú, músculos y que, ujú. sí, estoy ahí muy... Sí, sí, así abierto, o sea, pero al mismo tiempo pudiera ser falta de flexibilidad y, ¿no? O sea, rigidez, Exactamente. enojo, coraje, todo eso, todo Protección, tiene que ver. miedo también, ¿no? Por querer protegerme y Ujú, entonces le agrego unas cuantas capas, ujú, ¿sí? De musculatura ok, a mi cuerpo, ¿no? ok. Sí, que pueden hasta repeler, ¿no? O sea, Sí, exacto. una Ajá, bueno, armadura, como dices. de hecho es una armadura, sí, pone ahí algo que no Ujú, estaba. exacto. O sea, hay cierto límite de Ujú, acercamiento a ciertas partes de ti. ujú. Las distancias. Entonces, pues como te decía, es una práctica tan completa Ujú, ¿sí? ujú, Porque abarca todas las áreas de nuestro ser ujú, y las ujú, influye, ujú. ¿sí? Pues para bien, ¿sí? Las Ok, influye para bien, las alimenta muy bien. y las profundiza. Está bien. Isabela, pues te agradezco mucho. Una pregunta antes de despedirnos, que esa la hago de cajón a todo mundo, que son mis invitados. ¿Cómo te gustaría a ti, Gabriela, que te recordaran? Qué buena ¿Sí? pregunta. Mm, mm. No te puse a pensar. Sí, eso es bueno. Eso es bueno.
Bueno, pues con alguien abierto eh, a compartir cosas útiles, prácticas en general, cosas útiles que en algún momento a estas personas que me lleguen a recordar les causaron algún bien, ¿sí? Algún bien, de alguna forma, De acuerdo. que sembré ahí algún tipo de semilla que contribuyó a hacer más armónica su existencia. Ok, muy bien, pues me gusta. Pues te agradezco mucho, Gabriela. Vamos a dejar aquí los datos que me compartas por si quieren saber más, si quieren contactarte por ahí. Vamos a dejar ahí en la descripción y si les gustó este video, ya saben, compártenlo. Es importante difundir cosas de valor y más en estos tiempos que les puedan servir a todos. Te agradezco mucho, Gabriela, por tu tiempo, tu Muchas gracias disposición. a ti, Fernando. Gracias, ¿Va? encantada. También un placer para mí compartir. Y bueno, aquí andamos. Muchas gracias. Nos despedimos. Muchas gracias. Chao.